fondo el primer exvoto que se hace en torno a la Virgen de Guadalupe, de su primer milagro público. Me alegra mucho estar aquí en el Museo de Arte Sacro con la doctora Oliva Solís, que además de ser consejera académica es una historiadora, investigadora pues muy notable de nuestro Querétaro. La doctora recién hizo una aportación importantísima para el Museo de Arte Sacro, que consiste en el trabajo editorial de el miedo que se produce para reflejar los exvotos en torno a la Virgen de Soriano. Doctora, muchísimas gracias, y más en estas condiciones que nos encontramos, de brindarnos con toda la salubridad este espacio, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto siempre poder participar con la cultura, con las instituciones, con el rescate de la historia, y bueno, es una aportación que me parece muy importante por muchas razones, no nada más por el momento que estamos viviendo, sino también porque pues mi relación con la Virgen de los Dolores es de toda la vida, ¿no? Yo soy originaria de Colón. Tu vecina. Es mi vecina en Soriano, entonces durante muchos años pues hemos ido a misa a Soriano, hemos crecido viendo su imagen, lo que hay alrededor en el propio templo, y bueno, cuando descubrí la existencia de los exvotos, pues yo dije, esto es un tema para la investigación, ¿no? Y las fuentes de los exvotos son maravillosas porque nos permiten abordarlas de múltiples formas, ¿no? Entonces, para mí era como un compromiso hacer hablar estas fuentes para conocer, para acercarnos un poco a los gozos, pero también los sufrimientos de la población, y cómo estas necesidades se llevan y se depositan en las manos, en este caso, de la Virgen de los Dolores. Este libro, que es un libro pequeño, sintetizado, porque meterte a fondo nos llevaría a varios tomos, pero ¿qué es lo que le puedes adelantar a la gente que van a tener en sus manos? Porque ahora que estamos en casa, necesitamos lecturas, pero lecturas que nos hagan crecer como personas, e insisto, de verdad que reflejen un reencuentro de lo que estamos viviendo a través de la fe, porque eso es lo que es un exvoto, es un agradecimiento. ¿Qué te hizo? Digo, ya lo dijiste, el cariño y todo, pero algo que hayas encontrado en algunos que de verdad hayas hecho una conexión. Pues la primera vez que me acerqué yo a los exvotos, los miras casi siempre desde la perspectiva del arte, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo representan, ¿no? Cómo usan los espacios, las figuras que aparecen, cómo aparecen. Pero ya luego una de las cosas que yo empecé a ver como una constante es el miedo, ¿no? Hay un miedo que se manifiesta de múltiples formas entre la población a muchas cosas, ¿no? Hay miedos que los tenemos como muy próximos y que podemos decir que corresponden a la naturaleza, y hay otros miedos que dependen de lo social, pero que no por eso nos dejan de angustiar. Y cuando empiezo yo a ver el miedo como una constante, dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer en torno al miedo y cómo la gente recurre a la fe para hacer frente a esos miedos, ¿no? Decías, el momento que estamos viviendo ahorita pues es muy importante, porque frente a esto que nos parece como desconocido, que no tenemos una dimensión de hasta dónde nos va a llevar, pues una alternativa es la fe, ¿no? Y entonces vamos y le pedimos a la Virgen en cualquiera de sus advocaciones que nos libre de estos males, ¿no? Como dice la oración. Y entonces, cuando yo empiezo a ver el miedo, pues encuentro que hay miedo, por ejemplo, a perder los animales, ¿no? Y entonces tú dices, en un contexto rural, cuando la gente vive al día, que tiene a su vaca, que tiene a su caballo, de pronto perder a un animal, pues no nada más es perder la vaca, sino es la subsistencia, ¿no? El poner en riesgo mi vida, la vida de la familia, y pues entonces el animal pues representa mucho para la vida cotidiana. Me encuentro que hay miedo, por ejemplo, a perder a una persona, y encontramos ahí varios exvotos en donde se pierden niños, por ejemplo, que salieron y el niño se fue caminando y andan buscándolo y no lo encuentran, y entonces le piden a la Virgen que les ayude a localizarlo, y luego está el testimonio de la gratitud por haber encontrado con vida a ese niño. Está el miedo a la enfermedad, ¿no? Como en este caso el COVID-19,
pero son enfermedades típicas de otras épocas, ¿no? Y que se nombran de otras maneras, pero está, por ejemplo, los miedos al parto y a las enfermedades que vienen después del parto, está el miedo a las diarreas, las toses, que no teníamos los medicamentos para curarlas, que no tenemos conocimiento del origen de esa enfermedad. Si lo ponemos en el contexto de finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, no hay medicinas para curarlo, no hay médicos a los cuales podamos acudir, y entonces la fe es la alternativa. Y bueno, vemos el miedo que tiene la gente a enfermarse, pero también a morir. Y vemos también otros exvotos de miedo a cosas naturales como las tempestades, las avenidas de ríos, las centellas, que pues no las puedo yo controlar, no las puedo explicar, y de pronto en el campo me encuentro que hay un torbellino, y entonces ese torbellino se está llevando mi casa, se está llevando el árbol, se está llevando a los animales, y bueno, pues hay que pedir. O me encuentro que de pronto hubo una lluvia que no fue aquí, fue más arriba del río, pero viene la avenida y entonces se lleva a los animales, no podemos cruzar, y la gente pues vuelve a pedir, ¿no? Entonces hay una necesidad constante de la población de pedir a la Virgen que nos libere de todos estos males conocidos y desconocidos, la guerra, por ejemplo, en el contexto de la revolución, encontramos algunos exvotos en donde piden a la Virgen que liberen a sus parientes, casi siempre varones, el esposo, el hijo, el padre, porque se lo llevaron en la leva, ¿no? Y entonces lo que significa la guerra, y nosotros queremos que nos lo traigan de regreso. Y luego está el exvoto agradeciendo porque efectivamente el pariente volvió. Entonces, lo que nos permite leer de esa manera los exvotos, pues es acercarnos a todos estos temores, ¿no? A todos estos sufrimientos que vive la población en general, pero de manera muy particular, muy especial las mujeres, porque eso es algo que encontramos en los exvotos, ¿no? Son las mujeres las que permanentemente están pidiendo, ¿no? Son ellas las que oran, son ellas las que piden y son ellas las que agradecen. También hay de varones, por supuesto, pero mayoritariamente son las mujeres. Y entonces eso es lo que podemos encontrar en esta obra muy breve, que además creo yo no nada más nos acerca a conocer los sufrimientos de la población y la manera en que los libera, sino que también es muy agradable a la vista porque está ilustrado, ¿no? Entonces vienen imágenes de algunos de estos exvotos, no todos. Ojalá en algún momento se pudiera hacer un libro de arte, ¿no? Con todos los exvotos que están en resguardo en el santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano, porque son muy bonitos, ¿no? En términos estéticos, y tú puedes ir viendo a través de los exvotos cómo va cambiando la estética en el tiempo, cómo va cambiando la manera de agradecer, desde las pinturas en óleo sobre lámina hasta las más actuales, por ejemplo, que son fotografías, o algunos exvotos en gran formato, ¿no? que han hecho artistas reconocidos. Entonces creo que eso también nos permite ir viendo cómo estas manifestaciones en su materialidad se han ido transformando. Entonces es muy agradable verlo porque vienen ahí las imágenes en donde están narrados con letra y de manera pictórica. Refiere la doctora Oliva. Por lo pronto, esto es una adelantadita de lo que van a tener en sus manos. Hay que advertir algo: el miedo que refiere la doctora, como lo señaló una y otra vez, es el que la gente le transmite a nuestra madre, la Virgen de Soriano, para que ella nos proteja y nos cuide. Yo creo que es un buen momento de acercamiento, es un buen momento del reencuentro con la fe, y que desde luego pues saquemos provecho de todo esto que hemos aprendido. Yo te quiero agradecer, doctora, el tiempo que nos dispensaste para este comentario, y decirles que el libro está a su entera disposición. Por ahí verán los formatos en el sentido de cómo lo podemos adquirir y demás, para que lo tengan ya en casa en una forma exclusiva y adelantada, para que sigamos ayudando a esta institución. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias, y ojalá que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, puedan acercarse al libro, y es también una manera, yo tengo que decirlo, es una manera de apoyar
al museo, ¿no? El museo está, como muchas instituciones culturales, en la necesidad de poder sostener esta actividad, y no hay mejor manera que a través de los cursos, los diplomados y por supuesto las publicaciones. En ese sentido, creo que adquirir el libro pues es apoyar también en la continuidad del museo y del trabajo que realiza el museo. Entonces, pues ojalá que pueda haber alguna promoción para quienes estén interesados en adquirir el libro. Creo que va a ser una forma distinta de acercarse a las manifestaciones de la fe. Muchísimas gracias, y les dejamos con esta imagen del exvoto de la Virgen de Guadalupe, el primer milagro público de Nuestra Madre Santísima.